te bendice, hermanos. Recibe un cordial saludo de parte de la Iglesia, edificando la familia en la fe, y nuestros pastores Joel y Auriester, Barrio Nuevo. En esta noche vamos a iniciar el estudio Los 3 niveles de unción. Como parte de este estudio, vamos a conocer los 3 tipos de unciones en que debe de operar un creyente. Cómo operar en estos 3 tipos de unciones y cómo identificar en qué tipo de unción nos encontramos operando. Pero antes de dar inicio a este estudio, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te presentamos este estudio, Señor. Te presentamos a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Tú sabes la necesidad de tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, glorifica a Jesús a través de esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú toques a cada vida, que tú suplas sus necesidades, Señor. Que sea esta palabra, Señor, ministrando a nuestras vidas, que la podamos recibir con mansedumbre, Señor, y que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que pongamos siempre toda palabra que tú nos enseñas, Señor, por obra. Cúbrenos con la sangre del Cordero y declaramos, Señor, que nuestros corazones están prestos, Señor, a escuchar tu voz. Suple la necesidad de cada individuo, de cada persona que esté escuchando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sé tú glorificado. Glorifica al Padre, glorifica al Hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como parte de nuestro estudio, es necesario recordar que la unción es el poder o la capacidad sobrenatural de la cual nos inviste el Espíritu Santo para nosotros poder cumplir con nuestro llamado y vivir nuestra vida como creyentes de una manera exitosa. Por eso es necesario conocer estos niveles de unción, porque como parte de este estudio veremos claramente que estos niveles de unción tienen que ser vividos por niveles. Es decir, vamos a ver en esta tarde que existen unos niveles de unción donde para poder pasar de un nivel o una etapa de unción tenemos que completar una etapa. No podemos saltar etapas, porque cada etapa es un equipamiento por parte del Espíritu Santo para nosotros poder cumplir las otras funciones que Dios nos está entregando como creyentes. Veamos. La primera unción es la unción del leproso, que es la que vamos a estar estudiando esta noche. La segunda unción es la unción sacerdotal. Y la tercera unción es la unción regia. Iniciemos con nuestro estudio sobre la unción del leproso. Nuestro texto base se encuentra en Lucas 17, del 11 al 19, en la versión Reina Valera 1960, y nos dice la palabra del Señor. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete,
tu fe te ha salvado. Surgen varias interrogantes. Primero, ¿por qué los leprosos se pararon lejos de Jesús? ¿Por qué cuando Él los vio les dijo, id mostraos a los sacerdotes? ¿Y por qué no los sanó en ese instante? ¿Por qué Jesús les dijo, vayan, muéstrenselos a los sacerdotes? Pero solamente uno regresó, y cuando ese uno regresó, Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La respuesta a estas interrogantes son las siguientes. ¿Por qué los leprosos se pararon lejos? Se pararon lejos porque la lepra impedía que todo aquel leproso tuviera acceso al campamento. ¿Por qué cuando Él los vio les dijo, id y mostraos a los sacerdotes? ¿Por qué no los sanó al instante? Porque Jesús sabía que cada uno de ellos tenía que cumplir con la unción y la limpieza del leproso para entonces poder entrar al campamento. ¿Por qué Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado a ese único leproso que regresó? Porque Jesús sabía que la fe es una de las puertas para la salvación y solamente podemos ser salvos por fe. La lepra era la enfermedad más espantosa de la antigua Palestina. Esa horrible condición consumía lentamente las carnes de sus víctimas indefensas. Eventualmente los dedos de los pies y otras extremidades morían, se pudrían, se despegaban de sus partes. El leproso desafortunado era exiliado de su comunidad a fin de prevenir que otros se acercaran a ellos. Los leprosos tenían que dar aclamaciones por donde quiera que iban diciendo, inmundo, inmundo. La víctima de esa enfermedad horrible solo podía esperar una muerte lenta y dolorosa y prematura. Según los estudios, la lepra es una bacteria que se puede reproducir genéticamente y puede demorar hasta 5 años en propagarse lentamente en el cuerpo humano. La lepra es un tipo y sombra del pecado, una lección objetiva gráfica por medio de la cual el Espíritu Santo representa de manera dramática el efecto consumidor y espantoso del pecado en la vida de una persona. La lepra revela el pecado y la verdadera naturaleza de Satanás. Dice la palabra que el ladrón viene para robar, matar y destruir. La lepra, así como Satanás y el pecado, robará nuestras vidas, matándonos y destruyendo lentamente nuestro ministerio eventualmente. Notemos cómo el pecado inició en el huerto del Edén. Dios había establecido unas promesas y unos pactos para que el hombre los disfrutara de su presencia. Y dice la palabra que por cuanto un hombre pecó, todos los demás pecaron. Y si por la salvación vino por un hombre, también el pecado entró por un hombre. Así que vemos que así como la lepra se reproduce genéticamente, así también el pecado tuvo sus inicios desde el primer Adán. Así que también en la lepra tiene también un parecido al pecado, en el sentido en que el pecado cuando se introduce en nuestra vida se va propagando lentamente, va tomando áreas espirituales en nuestra vida, va asaltando nuestra vida espiritual para robar y matar y destruir, y que vayamos perdiendo
esas cualidades que Dios nos había entregado desde el huerto del Edén. La lepra va haciendo que nuestros dedos se caigan, que nuestros ojos se afecten, que nuestras piernas se afecten, que nuestros brazos se afecten. Así espiritualmente el pecado va afectando distintas áreas de nuestra vida. Vamos perdiendo esa verdadera naturaleza que Dios nos entregó como creyentes. La lepra, así como Satanás y el pecado, robará nuestras vidas, matándonos y destruyendo nuestro ministerio, eventualmente y lentamente. La ley de la limpieza. Uno se pregunta el por qué Moisés, a través de lo que Dios le dio, delineó reglas tan elaboradas para la limpieza del leproso y su restauración. ¿Por qué entonces hizo Dios que Moisés escribiera esas reglas y que las transmitiera de generación en generación? La razón tal vez se debió a que Dios tenía una lección oculta de una naturaleza espiritual que se encerraba en esas reglas para nuestra enseñanza. Te preguntarás por qué Jesús le dijo al leproso: ve y preséntate al sacerdote. Porque Jesús sabía que esas reglas tendrían una trascendencia en el nuevo pacto. Las reglas que fueron prescritas por Moisés en el capítulo 14 de Levítico para declarar al leproso limpio y curado son un cuadro del Antiguo Testamento para la limpieza del pecado en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Todos los elementos de la experiencia de nuestra salvación están ahí, en la unción del leproso y la ley de la limpieza del leproso. Veamos. Tercer libro de la ley de Moisés. Levítico, capítulo 14. Versión, Reina Valera, 1960. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará a la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar, con aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüelle el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite, y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano,
pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas si fuere pobre, y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado, y el otro para holocausto. Al 8º día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa, y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda, 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda. Uno en sacrificio de expiación por el pecado, y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar, delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra, y no tuviere más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote, y la examinará, y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote, y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo, el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa, lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas, y madera de cedro, grana e hisopo,
y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa, y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido, y de la casa, y acerca de la hinchazón, y de la erupción, y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo, y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Muchas gracias por audio leer la palabra de Dios. Te invitamos a difundir este mensaje, suscríbete a este canal de YouTube, y Como parte de la limpieza, vemos cómo Levítico 14 nos indica que no solamente el leproso iba a ser limpiado, sino también su casa. Existe una verdad bíblica y un llamado de parte de Dios a través de esta enseñanza. Dios nos está llamando como creyentes a ser limpios nosotros como individuos, pero también nuestra casa. También nos habla de ser limpios en lo más interior de nuestro corazón, porque somos templo y casa del Espíritu Santo. Pero la limpieza y la unción del leproso iniciaba con el derramamiento de la sangre. Nos habla la palabra de distintas fases o elementos que eran utilizados para poder iniciar a limpiar al leproso. El primer elemento eran 2 aves. Nos dice Levítico 14 que existían 2 aves, una llevaba la culpa del pecado y era degollada, y se derramaba la sangre y se aplicaba la sangre sobre el leproso, pero antes de que fuera aplicada la sangre de esa avecilla, iba a ser colocada la sangre juntamente a una mezcla de agua corriente, o sea, agua de manantial, en un envase de barro. Iba también a aplicarse en esa mezcla un palo de cedro. Iba también a haber una grana o una lana de grana, o sea, la lana de la oveja pintada de color carmesí, de grana color rojo, representación de la sangre de Cristo. Y se iba a tomar un hisopo, y ya veremos ya mismo qué representa cada uno de esos materiales o elementos, y que se iba a limpiar al leproso con el hisopo, con esa mezcla de agua, sangre. Y una vez fuera limpiado el leproso, la segunda ave iba a ser lanzada fuera del campamento para que se fuera volando fuera del campamento. Así que la primera ave que era degollada representa la culpa del pecado, el derramamiento y aplicación de la sangre, la cual representa el sacrificio de Jesús, derramando su sangre para pagar la culpa de nuestro pecado. Notemos que la otra se echaba a volar, representando la resurrección. Jesús tuvo que pagar el precio del pecado de nosotros. La primera ave que era degollada representa la sustitución del pecado del hombre. Jesús haciéndose como sustituto, poniéndose como sustituto de nuestro lugar en la cruz del Calvario. Para que nosotros pudiéramos, como esa segunda ave, poder volar, ser libres, representando la resurrección en Cristo. Para que nosotros pudiéramos alcanzar los cielos, para que pudiéramos recobrar la naturaleza que Dios nos había profetizado y que nos había entregado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios había visto en nosotros salvación. Dios había visto en nosotros
el señorío que había establecido y le había entregado en las manos a Adán. Y Jesús, como postrer Adán, representaba esa primera y esa segunda vecilla cuya sangre era derramada para limpieza del leproso. El segundo elemento era la madera de cedro y la lana carmesí. En los tiempos bíblicos, el cedro del Líbano se usaba en la construcción de templos y otros edificios. O sea, era un material que se utilizaba, una madera que se utilizaba para la construcción y la edificación. Y servía como símbolo de crecimiento, fortaleza e inmutabilidad. La lana carmesí, sabemos que la lana proviene del cordero. Así que estaba hablándonos del sacrificio del cordero pascual, de Jesús como cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Ambos objetos, la madera de cedro y la lana carmesí, nos hablan del proceso de transformación cuando el hombre se presenta a la cruz del Calvario, ante la cruz del Calvario, donde Dios ve al hombre a través de la cruz del Calvario de Jesús como mediador entre Dios y el hombre. Jesús, el Cordero de Dios que limpia el pecado del hombre. Esto había sido profetizado ya desde el Salmo 92:12, donde nos dice la palabra y nos habla a través de ese proceso de transformación o de limpieza espiritual a través de este salmo. Nos dice la palabra que el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios, y aún en la vejez fructificarán, y estarán vigorosos y frondosos, para anunciar que Jehová mi roca es recto, y que en él no hay injusticia. Notemos cómo la palabra nos dice que el justo florecerá como el cedro en el Líbano. Para nosotros ser justos, tuvimos que ser justificados a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y nos dice la palabra que los justos seremos plantados en la casa de Jehová y floreceremos en los atrios de nuestro Dios. Notemos que para que el leproso pudiera entrar al campamento tenía que ser limpiado con sangre. Para nosotros ser plantados en la casa de Jehová y podamos estar dentro de los atrios de nuestro Dios, primeramente tenemos que ser justos, haber sido justificados por la sangre del Cordero. Así que ya David estaba utilizando esta tipología en el Salmo 92:12 como el proceso de transformación. También nos dice que en la vejez el justo fructificará, estará vigoroso y frondoso para anunciar que Jehová, mi roca, es recto y que en él no hay injusticia. En Cristo no hay injusticia. En Cristo fuimos justificados a través de la sangre del Cordero. Pero también otro elemento era que toda esa sangre y todos esos elementos iban a ser depositados en un recipiente de barro. El barro nos habla de la naturaleza del hombre en las manos del alfarero, donde Dios va a depositar las huellas de sus manos en nuestro barro, su ADN en nuestro barro. Sus manos van a moldearnos para que tomemos la forma que Él inicialmente había diseñado desde el huerto del Edén sobre nuestras vidas, para poder ser limpiado y recibir la unción del leproso. Es necesario que pasemos por el taller del alfarero. Es necesario que nos dejemos moldear por el alfarero. Es necesario que pasemos por ese proceso, que pasemos a través de la sangre del Cordero y que esa sangre del Cordero sea aplicada, que seamos limpios y que Dios pueda dejar su huella y su sello en nuestra vida. El otro elemento era el agua de manantial. Nos dice la palabra que la sangre era mezclada con aguas de manantial, de aguas que corrieran. Dios nos llama a ser limpios a través de las aguas del Espíritu Santo, que no son aguas estancadas. Todo esto iba a ser aplicado a través
de unas ramas de hisopo. ¿Y qué es el hisopo? El hisopo tiene un significado bíblico que se refiere a una planta de flores blancas, de tallos verdosos y de aroma fragante, con sabor parecido a la menta, que muchas veces es usada como especies, condimentos y para uso medicinal. En la Biblia se narra que el hisopo se utilizaba para la ceremonia de la celebración de la Pascua. El hisopo era un racimo de verdad, un ramo de tallos de una planta conocida como hisopo, donde se hacía como una especie de escobilla. Y con esa escobilla el sacerdote iba a limpiar y aplicar esa sangre sobre el leproso y sobre la casa del leproso. El hisopo es tipo del Espíritu Santo. El Salmo 51, 7 al 11 nos dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Noten cómo el salmista está haciendo referencia al agua, a ese proceso de limpieza que era utilizado para limpiar al leproso. Pero no era cualquier tipo de agua, eran aguas que fluían, que corrían. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír y oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que han estado abatidos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, dice el salmista, y no quites de mí tu Santo Espíritu. El hisopo representa la purificación de nuestro espíritu a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, limpiándonos, purificándonos, dándonos convicción para que esa lepra sea quitada de nosotros, para que esa lepra pueda ser derribada de nuestras vidas, que nuestra ceguera espiritual sea quitada, que sea restituido todo lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas y que por causa del pecado hemos perdido. Es esa acción de restitución del Espíritu Santo en nuestras vidas, devolviéndonos el gozo y la alegría. La ley de la limpieza aplicada a nuestras vidas. Notemos que para que el leproso pudiera ser limpio, el leproso tenía que tomar una acción de acercarse al sacerdote. Así como esos 10 leprosos se acercaron a Jesús, era necesario que cada leproso se acercara al sacerdote. Al leproso dar ese paso, estaba mostrando arrepentimiento, estaba aceptando su condición de leproso para poder ser limpiado. El primer paso en nuestra limpieza espiritual es el arrepentirnos, tornarnos del pecado y la rebelión hacia Dios a la obediencia de su palabra. Notemos cómo en Lucas la palabra nos dice que se acercaron 10 leprosos a Jesús. El número 10 representa responsabilidad humana o mandamiento, la responsabilidad del hombre de cumplir los mandamientos de Dios. Es nuestra responsabilidad ser íntegros y mostrarnos delante de Dios, arrepentirnos, dar ese primer paso de acercarnos a Dios para confesar nuestra necesidad de ser limpios. Ese es el segundo paso de la limpieza. Una vez el leproso confesaba que había sido inmundo, así también nosotros, cuando confesamos nuestros pecados a Dios, recibimos su perdón. Así cuando el leproso confesaba su condición, recibía la limpieza, así también nosotros recibimos perdón y somos limpiados. Y así cuando hacemos esto de corazón sincero, somos salvos, somos sanados por el pecado, somos sanados de las heridas que deja el pecado. También el tercer paso era ser bautizados. Nota cómo dice la palabra que el leproso era limpiado con aguas de manantial, con aguas corrientes. Entonces tenemos que obedecer a Jesús al aceptar ser bautizados, ser sumergidos en las aguas de su presencia, en las aguas de su Espíritu Santo.
Luego, pasar por el proceso de experimentar la unción del Espíritu Santo que da testimonio junto a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, así como nos dice Romanos 8:16. La limpieza del leproso estaba compuesta, como vimos en Levítico 14, de dos etapas. Primeramente, se colocaba sangre en el lóbulo derecho, del oído derecho, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el pie derecho, en el dedo derecho del pie derecho del leproso. Luego de que el leproso se le colocaba esa sangre, se procedía a un segundo paso, porque ya entonces el leproso estaba capacitado para recibir y ser ungido con aceite por parte del sacerdote. El ungir significa colocar aceite, consagrar por medio de la aplicación de aceite. Después que el leproso era sano y obedecía las reglas de la limpieza, se presentaba ante el sacerdote levita para ser ungido con aceite. El aceite en el Antiguo Testamento era símbolo del Espíritu Santo. Cuando se ungía una persona con aceite, se estaba representando el bautismo en el Espíritu Santo sobre un creyente en Cristo, para un propósito específico. El leproso, una vez contaminado por la lepra, cuando era librado y limpiado de sus efectos, era ungido con aceite para mostrar que había sido completamente restaurado para ocupar su lugar como miembro de la familia de Israel. Hoy Dios te llama para que tú ocupes tu lugar como miembro de la familia de Israel. Está en ti permanecer como leproso fuera del campamento o ser lavado con la sangre de Jesús. Y aún si has sido lavado con la sangre de Jesús, ser ungido con el poder del Espíritu Santo. Todo pecador experimenta la unción del leproso cuando nace de nuevo del Espíritu. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Eso lo vemos en Juan 3:5. Todo el que cree en Jesús y somete a la manera de vivir el señorío de Jesús, o sea, se somete su manera de vivir al señorío de Jesús, de seguro experimentará una medida del aceite de la unción del Espíritu Santo. Romanos 8:9 nos dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Primera de Corintios 2:13 agrega: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Estas escrituras confirman que nadie puede en realidad nacer de nuevo sin experimentar alguna medida de la obra del Espíritu Santo. Tres áreas de la vida que van a ser afectadas cuando recibimos la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra en Levíticos 14, del 14 al 18: y tomará el sacerdote de la sangre de la víctima por la culpa, y pondrá el sacerdote sobre la ternilla de la oreja derecha del que se purifica, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo tomará el sacerdote del log de aceite, y pondrá sobre la ternilla de la oreja derecha, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, sobre la sangre de la expiación por la culpa. Lo que quedare del aceite pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Es importante notar que la sangre del sacrificio y el aceite de la unción eran colocados sobre el oído, la mano y el pie del leproso. Esto nos muestra que nuestra salvación y experiencia de unción, nuestra sanidad de la lepra del pecado, afecta a tres importantes áreas de nuestra vida. Número 1, el oír. Nuestro oír de la voz de Dios, nuestros oídos espirituales. Si seguimos la voz del Señor. Segundo, nuestras manos, que representan nuestro servicio para nuestro Salvador. Tercero, nuestro caminar, nuestro andar, nuestros pies. Si no escuchamos la voz de Dios, nuestro servicio no será fructífero.
Si no seguimos a Jesús en el servicio, nuestro andar con el Señor no será colmado. Necesitamos la sangre para que limpie nuestro ir, nuestro servicio y nuestro andar. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para escuchar, para servir y para andar como debemos. Tanto la sangre de Jesús como la unción del Espíritu Santo son partes necesarias de nuestra gran salvación. Si alguna de estas áreas como creyentes, si no estamos escuchando a la voz de Dios como debemos de hacer, si no estamos sirviendo como debemos de hacer, si no estamos caminando como Dios desea, aún tenemos que culminar ese proceso de ser sanados y ser ungidos y pasar por la unción del leproso. Porque al fin y al cabo, si aún el leproso entraba dentro del campamento, no siendo ungido, iba a contaminar todo. Es necesario que nosotros hablemos y le pidamos al Señor, que le mostremos al Señor nuestro corazón tal y como somos. Que cada área de nuestra vida, si queda algo pequeñito de pecado en nuestra vida, ya sea cualquier tipo de inmundicia que pueda separarnos del Señor, es necesario que lo sujetemos al Señor para que podamos pasar a esa segunda etapa de poder recibir la unción sacerdotal. Y luego esa tercera etapa, la unción regia. No es posible pasar a ser sacerdote o pasar a ser rey sin antes pasar por la limpieza del leproso. Notemos cómo era necesario que aún las casas que estaban contaminadas se arrancaran las piedras contaminadas por lepra y fueran sustituidas por nuevas piedras. Hoy Dios quiere edificarte bajo su fundamento. Hoy Dios quiere limpiarte, quiere culminar esa obra como alfarero en ti, para que puedas cumplir el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Necesitamos la sangre, necesitamos que esa sangre limpie nuestro ir, que esa sangre limpie nuestro servicio, que limpie nuestro andar. La unción del leproso produce agradecimiento. La unción del leproso revela unas señales. Nos dice la palabra en Lucas que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Notemos que toda aquella persona que recibe la unción del leproso va a manifestar unas señales. El 90% de aquellos leprosos se les olvidó de quién habían recibido la sanidad. Al ser sanados, corrieron inmediatamente a sus hogares y sus familiares, pero se les olvidó muy pronto quién había hecho posible su sanidad. La falta de gratitud es una característica natural en los humanos. Se tiene la tendencia a olvidar los favores recibidos. Por eso el Señor le dijo a Israel: cuando entres a la tierra que yo te daré, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Eso está en Deuteronomio 6, del 11 al 12. Porque si aún no somos agradecidos, estamos demostrando que aún hay vestigios de lepra en nuestras vidas. Hermano, cuando Moisés se presentó delante del Señor y le pidió al Señor que le diera señal para que él pudiera ir ante el pueblo y luego ante el faraón, y que el pueblo reconociera y el faraón reconociera que él estaba siendo enviado por Dios. Una de las cosas que Dios hizo, una de las señales, fue que le entregó una vara y le dijo: tira la vara en el suelo, y la vara se convirtió en una serpiente. Luego le dijo: recógela. Luego Dios le da una segunda orden y le dice: Moisés, toma tu mano, ponla en tu seno, o sea, ponla dentro de tu ropa,
Y cuando Moisés sacó la mano, su mano estaba llena de lepra. Y le dijo nuevamente, entra tu mano sobre dentro de tu corazón, en tu ropa, dentro de tu pecho. Y cuando la entró nuevamente y la sacó, su mano estaba limpia. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que a los hombres de Dios les requiere primeramente ser ungido por la unción del leproso. Aún Moisés tuvo que experimentar la sanidad de su lepra. Moisés tenía vestigios de lepra en su pasado que lo hacían vacilar, que lo hacían dudar del propósito que Dios lo había llamado, que le creaban inseguridades en su vida. Pero notemos algo, ¿por qué Dios le dice a Moisés que pusiera su mano en su pecho para que fuera limpiada? Porque una mano que no está limpia de lepra no puede dar ni puede recibir. Al leproso no se le estaba prohibido que se tocara un leproso para darle algo en su mano. Al leproso le estaba prohibido también dar. La lepra nos impide recibir de Dios y nos impide ser portadores y dar de Dios a otros. Dios en esta hora te llama a ser limpio de lepra para que puedas cumplir el propósito de Dios. Dios nos está llamando a una limpieza total, a una santidad total, para que cuando entremos a la tierra prometida podamos ejercer esa autoridad que Dios nos ha entregado. Fíjate que Moisés no se paró ante el faraón sin antes Dios limpiarle su mano de lepra. No podemos ejercer autoridad, no podemos confrontar al faraón si aún no hemos quitado la lepra de nuestra vida. No podemos ser limpios y limpiar a otros si estamos sucios. Tenemos que limpiarnos, tenemos que limpiarnos. Por eso David se recordaba a sí mismo y a su alma: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103 del 2 al 5. Pero uno de ellos, uno de los leprosos, regresó a Jesús por una sola razón. Estaba agradecido al ver cómo su piel y todo su cuerpo estaba limpio, al realizar que ahora era una persona normal, que ahora podría al fin estar con su familia y vivir disfrutando de su compañía, y que su deseo más grande había sido cumplido. Se acordó de todo esto, que todo había sido posible por un hombre al cual llamaban Jesús de Nazaret. Hoy Dios te dice: todo es posible a través de la sangre de mi Hijo. Todo es posible a través de Jesús de Nazaret. ¿Sabes que una de las situaciones que más confronta a la iglesia es que hemos tomado por costumbre decir nos cubrimos con la sangre del Cristo, con la sangre del Cordero, pero no le damos el valor y la importancia y la profundidad que requiere la sangre del Cordero? No le damos ese valor y esa importancia a la sangre del Cordero. Quien reconoce que está protegido por la sangre del Cordero, sabe que el dintel de la puerta de su corazón, de su vida, ha sido guardado de toda plaga, ha sido guardado de toda mortandad. Está confiado en que la sangre del Cordero le da autoridad. Por eso es que la sangre del Cordero nos lleva, nos retoma la Pascua, nos lleva al hisopo, nos lleva a colocar la sangre en la puerta de nuestro corazón, para que el ángel de la muerte, para que ninguna plaga del enemigo, ningún plan del enemigo pueda prevalecer en contra de nosotros. Notemos que, sin embargo, sin pensarlo, este leproso regresó a buscar a Jesús. Si hoy se ha enfriado tu primer amor, Dios te llama a que regreses a la senda antigua. Es tiempo de buscar y regresar al primer amor, sin pensarlo, sin haber importado el camino, lo largo del camino que le ocupó a él el poder llegar a donde el sacerdote. Este hombre regresó a los pies de Jesús,
porque él sabía que ese milagro que cambió su vida por completo lo había hecho Jesús. Solo el samaritano regresó porque estaba más agradecido que los otros que eran judíos. Dios hoy te dice, aún en el campamento puede haber lepra. Nota cómo los judíos no regresaron, pero ese que era samaritano, que era extranjero, que era gentil, que estaba fuera de la casa, regresó ante los pies de Jesús y demostró su agradecimiento haciéndolo de 3 maneras. 3 señales que demuestran que estás operando en la unción del leproso. Número 1, él regresó adorando a Dios, a grandes voces sin importarle quién lo mirara o oyera. Aquel que ha sido pasado a través de la unción o procesado a través de la unción del leproso, adora a Dios en medio de las circunstancias. Adora a Dios sin temor, sin importar. Lo adora a Dios en toda circunstancia. También este hombre se acercó a Dios. Cuando el leproso de lejos lo vio primeramente, notemos que antes de ser ungido no se acercó a Jesús. Pero en esta segunda ocasión, el leproso dice que cuando regresó y estando limpio, él lo vio de lejos y comenzó a dar voces y a adorar a Dios. Y vino hasta Jesús, se acercó hasta Jesús. El leproso comprendió que su obligación de dar a Dios tenía que ser cumplida. El leproso se dio cuenta de que Dios no solamente está obligado a darnos, que Dios nos da por misericordia. El leproso comprendió que Jesús lo había limpiado por misericordia, pero que era su obligación, la obligación del leproso, regresar a dar gracias. Es nuestra obligación, hermano, ser agradecidos con Dios. Es nuestra obligación mostrar agradecimiento. Nos hemos acostumbrado a que Dios nos dé, a pretender que Dios nos dé, que sea Dios quien nos dé, y nos olvidamos de que Dios no tiene obligación de darnos. Dios nos da por misericordia, somos nosotros los que tenemos que darle a Él. Y eso es una muestra de una de las señales que represente o que muestra una persona que ha sido ungida con la unción del leproso. Otra cosa que hizo el leproso fue que se puso al servicio de Jesús. Noten cómo dice la palabra que este hombre se postró ante Jesús. Cuando uno se postra ante Jesús, no es arrodillarse, es tirarse a cuerpo completo a lo largo. Este hombre se desbordó todo su ser, le entregó todo su ser a Jesús en señal de humillación. Así que estas 3 señales demuestran que ha sido pasado y procesado por la unción del leproso. Hoy Dios nos llama como cuerpo de Cristo a que analicemos nuestra vida, a que veamos nuestra vida espiritual y que veamos si estas señales se están manifestando en nuestra vida. Todos tenemos alguna lepra que quitar de nuestra vida. Pidamos al Señor que nos limpie para que podamos pasar a gobernar, que podamos pasar a servir como sacerdotes, a recibir nuestro próximo nivel de unción. Hermanos, podemos estar rodeados de unción, pero ser fracasados. Podemos estar rodeados de unción, pero actuar como fracasados y vivir como fracasados. Vamos a ver 2 hombres que estuvieron rodeados de unción, pero vivieron como fracasados. El primer ejemplo es Usías, el rey leproso. Y el segundo ejemplo es Jesse, el aprendiz de profeta leproso. En segunda de Crónicas 26, de 14 al 21, nos habla de Usías. Usías, dice la palabra, que era un rey de Israel, que Dios lo llamó para ser rey, le encomendó la tarea de ser rey, de gobernar a Israel. Sin embargo, Usías, en un momento dado, entró al templo y tomó un incensario y se acercó hacia el lugar donde estaba la presencia del Señor. Usías no se conformó con lo que Dios le había entregado como rey. Tuvo en poco su tarea y sus obligaciones. No fue obediente a lo que Dios le comisionó.
¿Y qué ocurrió? Quiso usurpar la tarea del sacerdote. Inmediatamente que él se acercó con el incensario, dice la palabra, que Uzías fue lleno de lepra. ¿Qué ocurrió? Que Uzías perdió el acceso al templo, a la presencia de Dios. Uzías quedó aislado por su desobediencia. Uzías hizo caso omiso a la tarea, tuvo en poco la tarea que Dios le había entregado, que era gobernar. Dios lo había llamado a ser rey. Y Uzías tuvo en poco esa tarea y sus obligaciones. Cuando nosotros tomamos en poco la tarea que Dios nos ha entregado y nuestras obligaciones dentro del cuerpo de Cristo, viene lepra en nuestra vida. Se manifiesta la lepra en nuestra vida. Dios nos está llamando a que vivamos en una vida de unción. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la consecuencia de la lepra de Uzías? Uzías quedó aislado por su desobediencia. Uzías, a pesar de que llevaba una corona, no podía gobernar porque estaba aislado. Su hijo tomó el lugar que le tocaba a él como rey. Dios nos ha llamado a que hagamos nuestras tareas y nuestras obligaciones, que no tomemos en poco la tarea que nos ha sido asignada. Segunda de Reyes 5 del 20, versículo 20 al 27, nos habla de Jesse, el criado de Eliseo. Nos dice la palabra que hubo un hombre que se llamaba Naamán y fue limpio de lepra. Se sumergió 7 veces en el río Jordán. Cuando este hombre fue sanado, se acercó a Eliseo y quiso darle a Eliseo unos bienes, un botín, ropa, vestidos, plata, joyas, comida, alimentos, vestidos, tierras. Y Elías le dijo que no, porque una de las leyes que tenían los profetas en el tiempo antiguo era que ellos no podían recibir ningún bien de parte de otra persona por hacer uso del don que Dios le había entregado. Pero ¿qué ocurrió? Jesse regresó al campo donde estaba Naamán y le dijo que Elías mandaba a buscar esos tesoros a pesar de que Elías había dicho que no podía recibirlos. Jesse tomó lo que Dios dijo que no se tomara. Quiso apropiarse de las riquezas que Eliseo rechazó por entender que la gloria era de Dios. Cuando nosotros le quitamos la gloria a Dios, cuando nosotros no reconocemos la gloria de Dios, lepra viene a nuestra vida, el pecado se manifiesta en nuestra vida. Eliseo es tipo del Espíritu Santo. Jesse es tipo del creyente que, a pesar de que ha sido enseñado por el Espíritu Santo y ha estado bajo los pies del Espíritu Santo, pierde la visión y el propósito de Dios. Jesse prefirió la plata y el botín antes que ser fiel a Dios. Jesse prefirió la plata y el botín antes que ser fiel a Eliseo. Jesse prefirió la riqueza antes que la gloria de Dios. Por esto no llegó a ser profeta como Eliseo. Por esto la unción de Eliseo no le fue traspasada. ¿A qué cosas le damos valor? ¿Le damos más valor a lo que ya entregamos a Dios? Por ejemplo, aquellas cosas que Dios está pidiendo de nosotros y que nosotros ya se las entregamos a Dios. Y en ocasiones nos vemos tentados a pedírselas nuevamente, por ejemplo, en aquellas áreas que hemos sido libertados, en aquellas áreas que hemos sido transformados y que tendemos a volver a regresar, a contaminarnos con lo que ya Dios nos limpió. Cuando le damos más importancia a las cosas materiales que a la gloria de Dios, perdemos esa gloria que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. No seamos como Jesse ni como Uzías. Presentémonos delante del Señor, limpios, como un sacrificio limpio delante del Señor. En esta hora te invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos cada área de nuestra vida. Queremos, Padre amado, que tú nos unjas con la unción del leproso, que podamos ser limpios, Padre amado, para poder alcanzar esa unción sacerdotal, Señor, y esa unción regia que tú nos quieres entregar. Si hay algunas áreas en nuestra vida
que hemos entregado, Señor, pero hay otras que no te hemos entregado y que tenemos que ser limpios. Te pedimos en esta hora que nos limpies con la sangre del Cordero. Padre, reconocemos nuestro pecado y te pedimos perdón, Señor, si hemos faltado, Señor, a ese llamado, a esa unción que tú nos has querido entregar, Señor. Si nos hemos resistido, Señor, a ser ungidos y a ser procesados por ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En nuestra próxima clase estaremos estudiando la unción sacerdotal. Dios te bendiga y buenas noches.